Hola a todos, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros acá. Eh, una semana más, 4 de mayo, desde la cuenta de bienestar institucional de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta. Esta semana es una semana muy bonita, es la semana de la salud y el deporte, con quien abrimos la semana con un tema muy bonito que es la actualización del COVID-19 con un gran personaje, ¿no? El doctor Abraham Catime, infectólogo de la ciudad de Santa Marta, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Bueno, ¿cómo está? muy buenas noches. Disculpas a a toda la audiencia. Estaba saliendo una reunión ahorita, comité asesor de expertos del COVID. Entonces, no, estoy a la orden de todo el público para lo que quieran preguntar y que sea del interés. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de bienestar institucional de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, que le damos la bienvenida. Esta semana es la Semana de la Salud y el Deporte y queremos que usted sea el que abra la semana. Sé que Okay. todos tenemos muchas preguntas, dudas e inquietudes sobre este tema. Eh, y bueno, en realidad lo queremos escuchar. ¿Qué está Muy bien. pasando? ¿Cuál es la situación actual del departamento, de la ciudad? Bueno, uno es primero, estamos en pandemia. O sea, eso es claro. O sea, es imposible no tener casos. A mí mucha gente me dice, me preocupa que aparecieron 3 casos. Dime, eso es normal. O sea, lo normal es que aparezcan casos. Lo importante es que esos casos que aparezcan sea de forma lenta, controlada, que nos permita al sistema sanitario poder atender a los pacientes. Una cosa que hay que comprender es el comportamiento del coronavirus, del COVID-19, como se llama el nombre de la enfermedad. Por ejemplo, el COVID-19 nos han reportado los chinos, los españoles, los italianos, que el cuadro clínico varía desde personas asintomáticas, es decir, ningún tipo de síntomas, hasta personas muy graves, incluso que pueden perder la vida, como hemos tenido algunas personas en el departamento del Magdalena. Aproximadamente el comportamiento en estos países fue que entre un 85% de las personas que se infectan son cuadros asintomáticos o leves. Es decir, cuadros que llaman el consenso colombiano y las guías internacionales llaman enfermedad leve no complicada. Entonces son personas que tienen un cuadro respiratorio, lo que llamamos nosotros una gripa. Listo. Ese grupo de personas, que son hasta el 85%, habitualmente ni consultan a las clínicas o no llegan porque no tienen síntomas o son poco sintomáticos o digamos son cuadros asintomáticos. Otro porcentaje que es más o menos entre el 10 y el 15% de los pacientes son cuadros respiratorios que tienen mayor severidad. Listo. En la literatura los conocemos como severos. Son personas que requieren hospitalización y que habitualmente esa hospitalización oscila entre 5 y 10 días en una clínica. Y hay otro porcentaje, afortunadamente, pero que digamos que es bastante, es decir, ese porcentaje del 5%, listo, es poco dentro del universo de pacientes, pero que esperemos que no tengamos pérdidas, que es el 5% de las personas que tienen cuadros que conocemos como críticos. Ese 5% de personas son pacientes que llegan severamente enfermos y que van a requerir hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Y que ahí viene el problema, que en la literatura nos han reportado, dependiendo de muchos países, que entre el 50 y el 60% pueden morir. Es decir, una persona ingresa a la unidad de cuidados intensivos, COVID, la posibilidad de muerte, según las experiencias de otros países, inclusive con la mayor tecnología posible, va del 50 al 60%. Ahora, la pregunta del millón, ¿quiénes son los que se complican?
Y lo vemos en el panorama del departamento del Magdalena. Las personas que han fallecido. No queremos que fallezca nadie, esa es la idea. Pero desafortunadamente hay unas personas que son el grupo de riesgo y por ende son los que tienen que tener más cuidado. Cuando dicen quédate en casa, sí, señores, este grupo de personas son las que deben estar con mayor confinamiento y mayor restricciones. ¿Cuáles son? Las personas mayores de 60. ¿Por qué este grupo? Porque tienen comorbilidades, enfermedades que le debilitan el sistema inmune, enfermedades que debilitan la parte cardíaca, enfermedades que debilitan el sistema pulmonar y que no responden lo mismo tal vez que una persona. Entonces, si nosotros revisamos las estadísticas que nos presentan los servicios de salud del Magdalena y de Santa Marta, la gran mayoría son personas que superan los 60 años, con una excepción de una muerte de una joven de 40 años que era del sector salud. Pero, vuelvo y les digo, ¿qué nos reporta la literatura? El gran cúmulo son los mayores. Ahora, no es que nos vamos a fresquear o que no, el doctor Cati me dijo que yo tengo 40 años, puedo salir a la calle y no me va a pasar nada. No, señores. Hay grupos a partir, la gran mortalidad se comienza a reportar a partir de los 30 años, pero son fracciones, porcentajes mínimos. De 30 a 40, porcentaje mínimo. De 40 a 50, un porcentaje mínimo. Entonces, no es que no puede caer cualquier persona. Si esa persona tiene 40 años, pero es obesa, tiene un factor de riesgo. Si esa persona tiene 45 años y es hipertensa, tiene un factor de riesgo. Si es fumador, tiene un factor de riesgo. Entonces, no es que el doctor dijo que nomás se mueren los viejos, no es cierto. Cualquier persona puede caer si tiene comorbilidades, pero sobre todo aquellos mayores de 40 años. Es decir, ojo los cuarentones, y ahí me meto yo. Cuando podemos caer, es inevitable, estamos en una pandemia, tenemos que cuidarnos. Soy un grupo de riesgo, yo ando en las clínicas viendo pacientes y puedo caer. O sea, es inevitable, es complicado uno decir 100%, no, nadie garantiza, nadie nos puede garantizar que inclusive usando los mejores elementos de protección. Entonces, ese preámbulo era para decirle que afortunadamente el gran cúmulo de personas son casos leves. Y de ahí es el éxito de los servicios de salud. ¿Qué pasa? Si ustedes observan los casos de Santa Marta y el Magdalena, el 80 y pico por ciento, 86% o más, son personas que están en casa. Miren las cifras que nos presentan. ¿Qué quiere decir? Que de esos 200, 250, la cifra que tengamos en la actualidad, más del 80% de esas personas son cuadros leves o asintomáticos que fueron detectadas porque se hizo un tamizaje. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo así un asintomático? Persona que no tiene ningún síntoma de nada y le dijeron que tiene coronavirus, pero ¿cómo una persona asintomática puede tener coronavirus? Si esa persona es el esposo, es el familiar, es el hijo, etcétera, de un paciente, los servicios de salud van a la casa y le toman muestras y puede dar positivo y no tener síntomas. Y ahí es el éxito de los servicios de salud, detectar todos esos asintomáticos que pueden estar repartiendo vulgarmente el virus en la calle sin darse cuenta. Y ese es el gran problema. ¿Por qué la China no pudo contener, digamos, este virus? La China no pudo contenerlo porque simplemente era imposible. ¿Qué pasaba? Si ustedes observan las noticias al comienzo de la enfermedad, en los aeropuertos colocaban una persona con un sensor, un termómetro de un sensor, y decían, no tiene fiebre, váyase, no tiene fiebre, váyase. Pero el problema es que el 40%, 60% de las personas no tenían nada. Entonces, en los aeropuertos solo contenían el que tenía fiebre y viajaba el resto de gente. Y esas personas no tenían nada, llegaban a sus países y ahí contagiaban. Recuerden los primeros casos en Santa Marta. Algunos pacientes eran personas que retornaron de España, de Italia, que eran asintomáticas, pero esa persona salió a la calle y repartió el virus sin querer, queriendo, porque no sabía. Listo. Ese es el problema del COVID y por eso era imposible que la China, por más esfuerzo que hiciera, lo único era cerrar el país, que era imposible. Entonces, eso hizo que el virus se diseminara de forma rápida y no pudimos hacer nada. Entonces, el éxito de los servicios de salud, y es una de las cosas que yo aplaudo
acá en este momento, no es, yo me impresiono, no, que hay 200 casos, no. Ese no es el problema, no que hay 5, 6, 7, 8 casos, no. El problema es cuántos usted diagnosticó asintomáticos. Así hayan 100, el éxito del servicio de salud es detectar los asintomáticos o las personas que son leves, porque esas personas son las que están repartiendo la enfermedad. Una persona asintomática, es decir, sin nada, puede excretar el virus hasta 14 días. Imagínense cuántas personas infecta uno solo. Se calcula que aproximadamente son entre 400 y 500 personas en un mes. Una sola persona infecta 400 a 500 personas por mes. Y las personas que le da síntomas, o sea, las que son sintomáticas, comienzan a excretar el virus desde 3 días antes del inicio de la enfermedad. Entonces, vuelvo y les digo, el éxito de un servicio, el éxito del departamento, el distrito, el país, es diagnosticar de forma temprana esos asintomáticos o esos que son cuadros leves, porque ahí nos salvamos. En este momento, por ejemplo, las cifras que da Secretaría, tanto departamental o distrital, en nuestro departamento es que tienen aislamiento aproximadamente, el solo departamento creo que llega a los 900 o 1000 personas y el distrito ya pasó de los 1000 personas en aislamiento. O sea, esas personas en aislamiento son personas que tuvieron contacto y que pueden estar infectadas. Y ojo, 1 de cada 3 contactos se infecta. Es decir, si yo tengo 2000 personas aisladas en el Magdalena, sumando Santa Marta o más, 2000 personas, ahí por lo menos el 30% está infectado. El 30% estamos hablando de 600 personas. Si esas 600 personas estuvieran en la calle ahora, madre mía, estamos hablando de 24,000 infectados en un mes. Y miren las cifras de Ecuador y miren las cifras de Brasil. Es decir, el éxito de los servicios de salud no es que no tengamos casos, como veo y me preocupan otros departamentos de la región Caribe, ¿no? Que no tienen casos. No, al revés, debemos hacer tamizaje para detectar a esas personas y cortar las cadenas de transmisión, si no estamos perdidos. El gran ejemplo, yo les pasé las diapositivas para que de pronto en historias las cuelguen. El gran ejemplo, nosotros tenemos que imitar qué es lo bueno y qué es lo malo y evitar lo malo de otros países. ¿Cuál es el mejor ejemplo? No esos países que dejaron que pasara como todos como si nada, que para que la gente se infectara y todos obtuvieran anticuerpos, no, porque se nos muere gente mayor. Nadie quiere que se le mueran sus viejos. O sea, si nosotros dejamos esto a la nada, se va a morir el 15 a 25% de las personas mayores de 60 años. Nadie quiere eso. Entonces, eso no se debe hacer. Y eso le pasó a Estados Unidos al comienzo Donald Trump por el tema de preservar la economía. Miren lo que está pasando, es una catástrofe. Tiene más de 50,000 muertos y va a llegar a mal y hay subregistros y muchos más. Ya pasa el 1,000,000 de infectados. Un país, el país más poderoso del mundo, el que tiene más dinero, más recursos, no puede pasar eso. Le pasa eso a Estados Unidos, imagínense a nuestros países que estamos en subdesarrollo o en vías de desarrollo. Entonces, eso no puede pasar, que estos países poderosos, por preservar el tema económico, como que aguantan 50,000, 60,000, 100,000 muertos, y las cifras que nos comenta, por ejemplo, el doctor Anthony Fauci. Anthony Fauci es un respetado investigador americano, habla incluso que pasan los 100,000 y no vayan a llegar a 200,000 muertos, que sería una catástrofe. Digamos, me parece un error al comienzo de Estados Unidos y eso no se debe hacer. ¿Cuáles son los mejores modelos? El mejor modelo definitivamente tenemos 2, el modelo surcoreano y el modelo alemán. El modelo surcoreano y el modelo alemán es hacer tamizaje rápido a todo el mundo. ¿Qué hizo Surcorea? Puso unas especies de digamos, autoservicios. La gente llegaba así como cuando usted va a comprar una hamburguesa, llegaba en su carro, ni se bajaba de su carro y ahí le tomaban la muestra. Cualquier persona, vamos a tamizar a todo el mundo. Surcorea tiene 40 millones de habitantes, es decir, está muy parecido a nosotros, pero eso cuesta, hacer pruebas cuesta, eso no es barato. Montar un sistema de tamizar a mucha población, eso cuesta, pero ¿qué cuesta más? ¿Hacer eso o esperar que la gente se nos enferme y nos llene la UCI? ¿O hacer esto y esperar que se nos muera el 20% de la gente mayor de 60 años que se nos infecta? Eso cuesta. Entonces, son medidas que toca hacer. Nosotros estamos muy lejos de llegar a ese modelo surcoreano, ¿listo? Estamos hablando de que Surcorea hizo pruebas
pasó de los 30.000, 40.000 o 50.000 pruebas por millón de habitantes. Nosotros acá hemos hecho, y ojo, les cuento una cosa, aquí en el Magdalena ya pasan de las 2.000, 2.050, 2.100 muestras por millón de habitantes, y es bastante para el promedio que podemos hacer, porque estamos definitivamente, nosotros tenemos déficit en nuestro sistema de salud, no tiene esa capacidad para hacer todas estas políticas, pero si usted compara, por ejemplo, en Santa Marta se ha hecho más pruebas por millón de habitantes que Argentina, se ha hecho más pruebas que en Perú, más pruebas que en Paraguay. Entonces, es decir, se están haciendo las cosas, digamos, no es lo ideal, pero si nos comparamos con otros países, estamos haciendo las cosas un poco mejor. Hay que aumentar el tamizaje, hay que buscar el recurso. Desafortunadamente, recuerden que se dañó la máquina de salud pública un tiempo, que Atlántico que estaba procesando muestras se quedó sin reactivo. Es decir, tenemos déficit en el tema de diagnóstico y eso es lo que nos puede costar unos picos de casos porque no se hace diagnóstico. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, si nosotros comparémonos con la región Caribe, en este momento el Magdalena es el segundo departamento costa Caribe en número de pruebas por millón de habitantes. ¿Quién va a tener más pruebas por millón de habitantes? Atlántico. No cabe duda, Atlántico tiene un sistema mucho más fuerte de salud que el departamento del Magdalena. Eso es de esperar. Lo inesperado fuera que tuviéramos más pruebas. No tenemos la capacidad. Idealmente esperemos que ahorita, digamos, el departamento y el distrito mejoren el tema de muestreo, que todo el país mejore, porque es que esto no es una pelea, es una pelea de todo un país, esto no es una pelea de Santa Marta, de Barranquilla. Entonces, Barranquilla y Atlántico son los número uno. Creo que tienen un promedio de 2.130 muestras por millón de habitantes. El Magdalena estaba en 2.050 muestras por millón de habitantes. O sea, miren que no estamos tan lejos del tamizaje que ha hecho Barranquilla. Esperamos que se aumente más. En la medida que logremos hacer más exámenes, hacer más tamizaje, listo, detectar esos asintomáticos leves con COVID, meterlos en su casa, aislarlos 14 días, esa es la única forma de ganar la pelea. Si no, no hay nada que hacer. Si nos ponemos a esperar que la gente se enferme y llegue a los hospitales, se colapsa el sistema de salud. Miren lo que pasó en Ecuador. Miren lo que pasó en otros países. No podemos esperar eso. Y es la recomendación que yo le he dado de forma permanente cuando me han llamado a ser parte de un comité asesor en el departamento y en la alcaldía de Santa Marta. Es aumentar el tamizaje de pacientes. Búsqueda activa, ir casa a casa, en los departamentos donde se documente brotes, casa a casa, buscar, hacer cerrojos epidemiológicos, cerrar las epidemias, aumentar el tema del aislamiento. Definitivamente acá hay un problema del tema cultural, que mira que estamos en cuarentena y en las calles hay mucha gente. Yo decía que en Santa Marta donde salió tanto médico. Es decir, aquí hay mucha gente en la calle y es un determinante que nos puede costar un pico. Las aglomeraciones, no cabe duda que hay ese tema de entrega de alimentos. En un momento dado mucha gente se aglomeró. Esto nos puede costar casos. Es decir, pueden pasar casos, pero hasta ahora observen un detalle, que el crecimiento ha sido lento. Comparen, por ejemplo, Atlántico. Atlántico ya creo que está pasando los 500 casos. Nosotros creo que estamos en 250 o tal vez menos. Entonces, importante es que mientras el crecimiento de los casos sea lento y sostenido, podemos ganar la pelea. Si no, no hay nada que hacer. Eso es claro. Tamizaje, y en el mundo la OMS se llama test. O sea, tamizar, no hay nada que hacer. Que cuesta sí, que hay que hacerlo y es importante. Otro elemento clave, que eso he sido claro en los comités de asesores, es que se están haciendo las cosas bien en ese sentido, de aislar mucha gente. O sea, tener 2.000 personas aisladas en el departamento es mucha gente. Esas personas aisladas están recibiendo, digamos, monitoreo, pero es importante que hay que hacer educación. Uno de los casos que hemos visto de personas y familias que se han infectado completamente es que el aislamiento no es de la familia, el aislamiento es individual, el aislamiento no es colectivo. Hemos visto familias que el colega que tuvo contacto se manda a la casa a aislar, o la persona que tuvo contacto y se manda a aislar, se queda en la casa y no se encierra. Si a usted lo aíslan, usted se tiene que meter en su cuarto y encerrarse ahí. No que los hijos entren con usted. El aislamiento es individual, no es colectivo. Y hay casos de familias que se manda a aislar a la persona porque hay sospecha, sale positiva después y después nos informa que ha estado en contacto en la vivienda con los
con los hijos, con la esposa y todos están infectados. Entonces, es importante un tema cultural de que el aislamiento es individual, no es colectivo. Va a llegar un momento, como los casos ahorita que estamos viendo, por ejemplo, me estaban comentando algunas personas de salud que en Pueblo Viejo hay muchos casos, a veces que están apareciendo casos. Va a tocar un momento hacer cierres, toques de queda, en la medida que a veces toca tomar medidas extraordinarias, que toca evaluar en la medida que ese brote, digamos, en esa zona, Ciénaga, Pueblo Viejo, no se controla específicamente en un barrio y toca cerrar el barrio. ¿Listo? Y eso puede pasar. Medidas que llamamos extraordinarias y que vemos que en otros países ha tocado hacer. Esperemos que no pase esto, pero no se extrañen que en cualquier momento toque hacer medidas extraordinarias como toques de queda, cierres epidemiológicos completos, o que llegue un servicio de salud a tamizar a todo el mundo en una comunidad, y eso puede pasar, porque definitivamente estamos en pandemia. No esperemos como la gente me dice, es que hay casos, hay muchos casos, no esperemos que no haya casos. Y vuelvo y repito, lo importante es que si aumenten los casos, estos casos sean casos leves o asintomáticos, porque implica detección activa. ¿Quién diagnostica un asintomático? ¿Un asintomático va a una clínica a buscar atención? No. ¿Usted asintomático? ¿Usted llama a un médico a hacerse consulta? No. Cuando se diagnostica un asintomático es porque hubo búsqueda activa. O cuando una persona leve se diagnostica es porque hubo búsqueda activa. Entonces lo importante no es mirar la cifra como un número. 200 casos. No, estamos mal. No. De esos 200 en realidad, ¿cuántos son graves? ¿Cuántos son casos leves? Y la gran mayoría, si ustedes ven las cifras, que ahorita de pronto les pueden compartir de las diapositivas que les pasé, si ven las cifras, el 84-86% son casos leves o asintomáticos. Entonces, a mí me preocupa son esos departamentos vecinos que no reportan casos. Ahí se queda uno preocupado. ¿Será que no están haciendo pruebas? ¿Listo? ¿Será que no están tamizando? Y en realidad uno ve las cifras por millón. Por ejemplo, creo que Córdoba estaba haciendo 407 muestras por millón de habitantes. Fíjense, nosotros estamos en 2.000 muestras por millón de habitantes. Entonces, queda uno con el sinsabor. ¿Será que no se está tamizando? ¿O será, digamos, que definitivamente no hay casos? ¿Listo? Porque cerraron, hicieron un cierre de fronteras y no llegó nadie. La gente que llegó de los aeropuertos se fue para su casa, no salió. Esperemos que sea así. Pero a mí me preocupa es que no haya casos. Ahora miremos el caso de vecinos como el Atlántico y Barranquilla, que tiene un aumento, digamos, muy grande. Vemos diario que los casos vienen en aumento progresivo. Esperemos que se logren contener esto, porque, digamos, vemos un aumento muy marcado en Atlántico y Barranquilla, y pues un departamento vecino, cualquier brote no controlado puede afectar a nosotros, pues en la medida que se abran fronteras puede pasar eso allá. Lo que toca hacer en Barranquilla y Atlántico, que toca es detectar casos y aislamiento. O sea, definitivamente, si se diagnostica una persona, buscar todo el núcleo de contactos y guardarlo. Porque si no, la cantidad de casos que va a haber por allá va a ser dramático y se puede colapsar el sistema de salud. Y un elemento importante a comentar es, una de las cosas que nos preocupa es el tema de Santa Marta, es la cantidad de gente de salud que se infectó. Entonces, es evidente. Pero vuelvo y les digo, una cosa importante, ¿quiénes atienden a las personas? No era la gente, no era el Unión Magdalena. Listo. Eran los médicos. O sea, los que se iban a infectar al comienzo era el personal sanitario. Normalmente en el mundo, digamos, cuando uno revisa las cifras, esto es 8, 10, 12% del global de los pacientes son personal sanitario. Cuando hablamos sanitario estamos hablando de enfermeras, médicos, camilleros, todas las personas que trabajan en el sector salud. Esos son los sanitarios. El porcentaje promedio en el mundo en general es del 8 al 12%. Pero Santa Marta tuvo una particularidad, que aquí 1 de cada 3 casos son personal sanitario. Mucha gente. O sea, estamos hablando que el 30% de los enfermos en Santa Marta son personal sanitario. ¿Cómo explicaría uno esto? No es que seamos más burros que en otras partes del mundo, ¿no? O no podemos decir eso. Aquí se hizo entrenamiento, en muchas instituciones se hizo entrenamiento. Es decir, no es que estemos haciendo las cosas mal, sino que tuvimos una particularidad. Santa Marta tuvo una particularidad, esto nos afectó mucho. Que si ustedes observan, al comienzo de la epidemia, o de los casos en Santa Marta, la pandemia, al momento de llegar, la gran mayoría de pacientes comenzaban con cuadros de diarrea. ¿Qué pasaba? Que la definición
prescripción operativa de COVID para Colombia era síntomas respiratorios, fiebre y listo. Pero si usted llegaba con diarrea a una clínica, ¿quién iba a pensar que tenía usted COVID? Nadie. Y observemos que muchos clústeres o brotes al comienzo de la epidemia fueron con diarrea. Una de las explicaciones que pues yo pensaría es que muchos de los colegas, incluso hasta yo me pude infectar, muchos de los colegas se infectaron fue en atención de esos pacientes que ingresaron al momento de la epidemia o de la pandemia con cuadros atípicos que se salían del libro. ¿Quién iba a poner los elementos de protección personal completos? Nadie para tener una diarrea, porque normalmente eso no se hace. Listo. Entonces, muchos se infectaron ahí. Eso pasó el primer brote en Santa Marta. Recuerden una cosa importante, ahí me llovieron cantidad de críticas en redes sociales. Una entrevista que me hizo uno de los periódicos de circulación, y que cuando llegaba el coronavirus a Santa Marta, me entrevistaron el 1 de marzo, yo le dije, vea, llegan 3 a 4 semanas, preparémonos. Aquí la idea, la gente estaba confiada de que el calor mataba el virus, de que Santa Marta estaba cubierto por una ola de una nube y no iba a llegar nada. No, el calor lo que hace es disminuir la sobrevida, pero no, miren que Cartagena está lleno, Barranquilla está lleno, miren que llegó a Fundación, ¿listo? Entonces, el calor lo que disminuye es la sobrevida, pero el virus está ahí. Entonces, mucha gente se confiaba. Uno simplemente hace un análisis de lo que los casos iban a llegar en 3, 4 semanas, meramente era viendo el movimiento en el mundo. Era ilógico que no llegara acá un caso de COVID. Era ilógico. Si no hubiera llegado, era irracional, o sea, no se hubiera buscado. Entonces, esa entrevista me la hacen el 1 de marzo y el 20, creo que de marzo, ya diagnostican el primer caso en la ciudad de Santa Marta. Una de las cosas que ha sido sorpresa, porque una de las cosas que uno pensaba, yo dije, bueno, una parte, vamos, como no teníamos el dato ese del tema de fiebre, decía, bueno, el aeropuerto hace un control térmico, listo, ingresan los pacientes sin fiebre, listo, nos salvamos. Pero eso de la fiebre lo vinimos a saber un poco después, que muchas personas ingresaban incluso a febriles, no se dan cuenta, no tenían nada, y eso entonces uno decía, bueno, si en el aeropuerto hacen un control, bueno, se nos viene esto por Venezuela, y mire que Venezuela tiene casos, hay sus registros, pero en La Guajira apenas está comenzando el tema de COVID. Entonces, miren que todo nos ingresa por el tema del aeropuerto, digamos, las personas que venían de Italia, España, porque muchos ingresaron incluso asintomáticos. O sea, no es por decir que estas personas le hicieron de maldad, no. Son personas que estaban excretando virus asintomáticos y que ingresaron por el aeropuerto y llegaron a sus casas y comenzaron a infectar a familiares, vecinos, etcétera. Y eso gran parte lo que pasó. Entonces, digamos, es de esperar que tuviéramos esos casos. Ahora, la hipótesis en parte es que comienza un brote comunitario, se infectan personas, hacen al comienzo un cuadro atípico, llegan a las clínicas, algunos sitios, algunas clínicas, infectan a algún personal de salud, listo, y ese personal de salud replica, listo. Era muy difícil contener esto. Vemos películas de pandemia, vemos cantidad de cosas. Mire, le pasa a Estados Unidos. En Estados Unidos hay 9,000 sanitarios en una sola zona que se infectaron. En el mundo, al corte al 5 10 de abril, había 250 médicos muertos en todo el mundo. Es decir, era imposible que saliéramos indemnes en la ciudad de Santa Marta, que no se infectaran sanitarios. O sea, en todo el mundo pasó. Ahora, acá en este momento tenemos 1 de cada 3, digamos, casos son personal de salud. Listo. Ya vemos un brote en Ciénaga, un brote que hubo en Santa Marta en 2 instituciones. Cerraron una de esas instituciones. Ciénaga hizo cierre de alguna de los servicios. Una cosa importante que a mí me preguntaban entonces, ¿qué va a pasar? Todas las clínicas se van a cerrar. Miren un detalle llamativo. Cerraron, digamos, una área de la clínica, de la Policlínica Ciénaga, la parte de la unidad de cuidados intensivos, la clínica CEOCA, la cerraron. Y miren que ustedes no escuchan colapso del sistema de salud en Santa Marta. En la calle no hay gente muriéndose. Las clínicas ahorita tienen UCI disponibles, tienen pisos disponibles. Es decir, no hay colapso del sistema de salud. ¿Cómo explica uno eso? Porque las medidas están funcionando. La única forma de explicar que usted cierre 2 clínicas, que tenga personal infectado, que el sistema de salud no se haya colapsado, es porque las medidas de aislamiento, mal que bien, están funcionando. Las medidas de detección de pacientes asintomáticos y esos aislamientos y esos confinados están funcionando. Si no,
y esas 2.000 personas no se hubieran detectado por los servicios de salud, madre mía, tuviéramos ahorita un colapso del sistema de salud totalmente, tenía un grave problema. Ahora, otro tema, yo no sé si vas chequeando los chats, si tienen algunas preguntas y podemos ir desarrollando después. Otro elemento importante es el tema de cuánto va a durar esto. Mucha gente me pregunta, primero, una cosa importante es que esto es dinámico. Aquí nadie sabe nada de nada. Listo. Yo le digo a los estudiantes, no le dé pena decir no sé. No se ponga a inventar y a decir carreta. Listo. Esto no sabemos nada. Es una enfermedad que apareció en diciembre y es imposible que conozcamos el 100% de la verdad en poco tiempo. A veces me hacen preguntas, digo, no sé. Hay que ser realistas. Hay cosas que no sabemos y estamos aprendiendo en el tiempo. Hay cosas que van a ir cambiando en el tiempo. Un elemento, una discusión que hubo al comienzo, que si el tapaboca, que no el tapaboca, que si me lo pongo, si me lo quito. El tapaboca depende de las fases de la enfermedad y hay que aclararlo a la gente. Al comienzo les dije, no usen tapabocas, que era la primera fase de la enfermedad. ¿Por qué? Los casos que teníamos eran pacientes que venían del exterior y no había casos circulantes. ¿Para qué usted va a salir a la calle si no hay casos circulantes de coronavirus? ¿Para qué se va a poner un tapaboca usted si en la calle no hay coronavirus? Entonces, esa es la fase inicial de la enfermedad. En esa fase recomendamos, señores, solo usen tapabocas las personas enfermas o los cuidadores de los enfermos. ¿Listo? No usen más nadie, no tiene sentido. Porque es un recurso que se acaba. Ya lo vemos en la calle, que no se consigue tapabocas, no hay alcohol, no hay guantes, etc. En una fase ya de la enfermedad, ya cuando la Secretaría dice, señores, hay casos que no se le encuentra un nexo. Es decir, cuando más del 10% de los casos en su ciudad no se le encuentra un nexo. ¿Cómo así un nexo? Nexo es, yo tuve un contacto con una persona que vino a España, me infecté, ese es el nexo. Nexo es la persona que vino a España, me infectó. Pero ya hay personas que llegan a las clínicas de Santa Marta y están infectadas y no se sabe dónde adquirieron el coronavirus. Eso le llamamos, ¿qué quiere decir eso? Que ya se salió de control y está circulando el virus en la comunidad. Cualquiera de nosotros, hasta yo puedo estar excretando virus. La entrevistadora puede estar excretando virus. Ustedes pueden estar excretando virus y ser asintomáticos. El virus está circulando en la comunidad. Y recuerden, una persona asintomática puede excretar virus hasta 14 días promedio. Una persona enferma, hay literatura que excreta virus más de 14 días y comienza a excretar 3 días antes de iniciar los síntomas. Entonces, eso lo comenzamos a hacer. Ya entonces, cuando la Secretaría nos dice, señores, pasamos a la fase de mitigación. Seguimos con un tema de contener, pero ahorita salimos a mitigar porque ya el virus se nos salió de control. Listo, que es normal, sino que lo que son el tema de tiempo. Entonces estamos en una fase que llamamos mitigación. ¿Mitigar qué es? Ya lo tenemos allá adentro en la ciudad, vamos a tratar de estar controlando y mitigando el golpe, que no sea tan duro, pero ya está ahí. Entonces, en fase de mitigación, como hay mucha gente asintomática en la calle, hay que usar tapabocas para disminuir el riesgo, que esas gotas que circulan cuando usted está muy cerca. Una cosa clave es que las gotas eso no vuela. Las gotas no son Superman, no tienen mariposas volando. Las gotas llegan, hacen una parábola. Yo hablo y genero unas gotas que hacen una parábola hasta de 1 metro o 2 metros. Entonces, si usted está en un sitio donde no puede controlar ese espacio, listo, de 1 o 2 metros de distancia con una persona, tiene que usar tapabocas. Pero si está en un sitio que usted está a más de 2 metros de una persona, no necesita ningún tapabocas porque las gotas hacen esto, caen en forma parabólica. Yo hablo y esas gotas caen en forma parabólica. Entonces, si yo voy a estar más de 4 metros en una grada donde no, las voy a estar separado más de 2 metros, ¿para qué usted va a usar tapabocas? Entonces, esas son las recomendaciones. Por eso se cambia la recomendación. No es que los médicos se equivocaron, que decían que no, que había que usar tapabocas. No, es que las cosas se van haciendo en la medida que sean necesarias. Al comienzo dijimos, no usen tapabocas, no tiene sentido, no pierdan dinero en eso. Guarden los tapabocas, cómprenlo y ténganlos ahí. Y ahora sí, en la fase de mitigación, sí señores, si usted va a estar en un sitio donde no puede mantener ese distanciamiento, esa distancia de, digamos, de control, use tapabocas, no cabe duda, porque eso va a impactar en el riesgo de infectarse. Entonces, esas medidas van cambiando y son dinámicas. Cada rato vamos viendo un tema diferente.
nos vamos a, no se extrañe que algún médico le diga, no sé, porque esa es la realidad. Entonces, en el tema, ya para decirles, el tema de cuánto va a durar esto, y íbamos llegando allá, sino que nos desviamos ahí por el tema de los tapabocas y eso, es que tenemos que irnos a la historia en 1918, o sea, hace más de 100 años, tenemos que buscar literatura de hace 102 años, que fue la pandemia de influenza del año 1918, que le llaman la mal llamada la gripa española. Esa pandemia se calcula que mató, algunos los más optimistas hablan de 20 millones y otras personas hablan hasta de 40, 50 millones de muertos. Eso nos da unos modelos. Hay una publicación que también se las van a colocar, se las van a postear, donde compararon en esa época, imagínense, estamos hablando de 1918, una ciudad, por ejemplo, que se llamaba San Luis y Filadelfia, y Filadelfia dijo, yo no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Filadelfia hizo el pico rápido, colapsó el sistema de salud, bajó, listo, y cesó. Pero ¿cuántos muertos ocurrieron? ¿Qué pasó con el sistema de salud? No dio para atender. ¿Listo? Después bajó la curva, baja la curva, no hay casos o muy pocos casos, y después hace lo que llaman la segunda ola, que son las personas que no se infectaron y se van. Después, segunda ola. Y probablemente hay unos picos en la medida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no hacemos nada? Afecta a gran parte de la población, ¿listo? Cesa un poco y después hay lo que llama la segunda ola, que son aquellos que no se infectaron, caen. ¿Y cuándo se acaba eso? Cuando se infecta el 60-80% de la población, porque es lo que llaman efecto rebaño. Ya cuando ya todo el mundo está enfermo o todo el mundo genera anticuerpos, se acabó el problema. Solo queda un 20-40% de la población que no se infecta porque no hay casos. Yo no me puedo infectar si ya no está circulando el virus. Entonces, el problema se acaba es cuando se infecte el 60-80% de la población. Ahora, yo le digo, ahora sale noticia, el doctor Catí me dijo que el 60% de la población en Santa Marta se va a infectar. Señores, esa es la realidad. Afortunadamente, el 81%, 85% son leves y casos asintomáticos. Otro porcentaje se complica. Esa es la ventaja del coronavirus. El resto es un virus que tiene un comportamiento totalmente agresivo en personas mayores y en personas jóvenes que tengan comorbilidad. Esa es la única, digamos, ventaja que tenemos, que son casos leves. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, en San Luis? En 1918, San Luis cogió y cerró las iglesias, cerró colegios, cerró los bares de la época, no había más nada que cerrar, y hizo la curva pequeña. ¿Qué es lo que habla la gente de aplanar la curva? Esas medidas hace 102 años ya se hacían. Listo, eso no es nuevo, eso no es, digamos, eso son medidas conocidas hace mucho tiempo. Entonces, esa población hizo una curva pequeña, bajó rápidamente, listo, se infectó más o menos el 10 a 25% de la población, que es lo que, esta curva, lo que vamos a hacer es que no se infecte el 80%, sino se infecte entre el 10 y 15%, póngalo usted máximo, un 20% de la población, baje, como el vuelo de un avión, llega, sube, baja, hace un descanso y vuelve. Aquellas personas que no se infectaron, vuelve y otra vez. ¿Listo? Arranca otra vez y hace lo que llaman segunda ola. Y entonces el gobierno dice, ahora sí vamos a cerrar otra vez las escuelas. Y entonces descansa un rato, vuelve y arranca otra vez y a la tercera ola. Y así va a pasar hasta que no tengamos vacuna, ¿listo? O se infecta el 60-80% de la población. O sea, esto se acaba en unos años. Esto no es de 2 meses, como está la gente ya haciendo fiesta, que se va a acabar, no. Esto es un problema que va a durar entre 1 año y 3 años, hasta que no salga la vacuna, ¿listo? Hasta que no salga la vacuna o se infecta el 60-80% de la población, no se acaba el problema. Ahora, ¿cuál es la idea de todas estas medidas que se toman? No, una cosa falsa y importante que hoy quede claro es, estas medidas no es para que no se infecte a la gente, estas medidas para enlentecer el proceso. Es decir, si no es lo mismo que nos infectemos 500.000 samarios en 10 días que 500.000 samarios en 10 años. Es totalmente diferente. Ningún sistema de salud, ya lo vimos en Italia, España, Estados Unidos, se colapsa. Y nosotros más todavía porque no tenemos la capacidad hospitalaria. Lo que siempre decíamos a la prensa en las entrevistas, que me decían que si el Magdalena Santa estaba preparado, sí, estamos preparados. Esto es lo que se está haciendo, es lo que hay que hacer.
y lo que había que hacer. Por eso le decía, estamos preparados, pero se sale esto del control, no hay nada que hacer. Colapsaron todos estos países con toda la capacidad económica y no hay nada que hacer. Y nos puede pasar a nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? La curva, lo que estamos haciendo, enlentece el proceso, que no se infecte todo el mundo al mismo tiempo. La idea es que la curva haga esto, una parábola rápidamente, donde se infecte más o menos entre el 10, 15, 20, 25% de la población, aproximadamente, pero calculen, el 80%, 85% son casos leves. Entonces me dicen, doctor, ¿y por qué si se va a infectar el 15 a 20% hay 200 casos reportados en Santa Marta y 500 en Atlántico? Debe haber más. Debe haber más. Hay un registro, no cabe duda. No todos los asintomáticos han sido detectados. No todos los sintomáticos leves le hacen prueba y da positiva. Hay pacientes que le hemos hecho el aspirado ese que ustedes ven en televisión, que es el PCR. La primera sale negativa y después, yo he tenido casos que le hemos dicho, le digo al colega, vamos a repetir la prueba porque ese paciente para mí tiene COVID y tenía una prueba negativa. La segunda dio positiva. He tenido pacientes que ha tocado hacerle hasta 3 pruebas para que dé positiva, porque la sensibilidad no es del 100%. Y con el tiempo va disminuyendo la positividad de la prueba. La sensibilidad más o menos, dependiendo del momento, es del 60 al 70%. Es decir, que no detecta el 100%. Y ahí juega el concepto clínico y el análisis juicioso de cada caso. Y después de cierto tiempo va bajando la positividad de la prueba. Por eso es importante ahorita que lleguen las famosas pruebas rápidas, que nos van a ayudar un poco. No son la panacea, porque tienen mucho falso negativo y en algunos casos falso positivo. Pero en esos casos que el PCR da negativo, porque lleva mucho tiempo la enfermedad, podrían servir. Entonces, digamos, va la curva, nos vamos a infectar 10, 15%, 20%. En la calle debe haber más enfermos. Y dije, ahí su registro. Barranquilla debe estar, se están reportando en Atlántico 500 y hay mucho más. Aquí tenemos 200, debe haber mucho más. Listo. Entonces, pero lo importante es hacer la detección de la mayor cantidad que se pueda. Es imposible detectar a todo el mundo, excepto que comencemos a hacer el modelo surcoreano, el modelo brillante ese de tamizar a todo el mundo y hacer un diagnóstico rápido y ya de una vez guardar a la gente. Y lo mismo en Italia, lo mismo, perdón, en Alemania, un tamizaje importante, diagnosticar a todo el mundo, guardarlos y se acabó el problema. Y sin embargo, a pesar de todo eso, tuvieron muertos. Es decir, este modelo son buenos en el sentido que impactan rápidamente contra el problema y menos mortalidad. Después baja la curva, ¿listo? Vamos a tener un descanso, viene el avión, vuela, baja, vamos a tener un descansito, pocos casos, decenas, y después va a venir una que llaman segunda ola. Segunda ola es otro pico. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Yo le tengo mucho miedo a la segunda ola, y se lo he dicho a los amigos periodistas. ¿Es por qué? Porque si nosotros llega ese momento, ahora la gente en Santa Marta y el Magdalena está relajada, estamos en cuarentena y cantidad de gente en las calles. Cuando cesen las restricciones del gobierno, si ahora la gente salió a la calle a inundar las calles, imagínense cuando cesen las restricciones, esa segunda ola. Esa me preocupa. Y aquí hay un tema que es muy cultural. Esto no es aquí la gente que quiere que todo se lo haga el presidente. Que esto es el presidente, que esto es el gobernador, que esto es el alcalde. Esto es un tema cultural. Nosotros como individuos tenemos que tener autocuidado. En una casa, ¿para qué salen 2 personas a hacer vueltas? No tiene sentido. Tenemos que tener autocuidado. Esto no es del alcalde, el presidente, el gobernador. Hay cosas que son de autocuidado. Tampoco aquí no hay capacidad para poner un policía en la puerta de cada casa. No hay capacidad para sacar el ejército a qué, si el ejército también tuvo casos. Es decir, aquí tiene que ser una responsabilidad individual, porque si no, esto colapsaría. Yo le tengo temor a la segunda ola. En los modelos del que pasó influenza, hubo una segunda ola pequeña, pero acá me preocupa que, acuérdense, esto es nuevo. Esto es un virus nuevo, no sabemos el comportamiento. Puede hacer que sea la segunda ola pequeña, pero son segundas olas muy grandes, ahí podremos tener colapso del sistema de salud. Una cosa importante que hemos tenido tiempo para prepararnos, es una ventaja. A mí me tocó la época de la influenza H1N1 en México. Yo llego a México en el año 2009 a hacer mi entrenamiento en infectología en febrero y el 1 de marzo comienza el brote. Me tocó desde comenzar todo el tema de influenza. Ahí me dio influenza H1N1. La exposición que tuve allá fue tremenda. Nosotros atendíamos allá aproximadamente en carpas militares 40 pacientes por hora. Era imposible que me hubiera salvado. Que me dio como síntomas leves, sí, porque en esa época yo tenía 10 años menos. Ahora me agarra de pronto
coronavirus y uno no sabe. Es decir, aquí estamos, hay que ser conscientes. Después de los 40 años podemos complicarnos. Entonces, es importante saber esa parte de las segunda o terceras olas que vengan. Yo pensaría que por el momento la cosa está relativamente controlada. Vemos un crecimiento, creo que hoy el instituto no he revisado la cifra porque salí de la reunión hace poco. Creo que hubo 6 casos, 4 en el departamento y 2 en Santa Marta. No, ahorita nos corrigen las personas que estén viendo la gráfica la gráfica que reporta el Ministerio de Salud. Es un crecimiento, yo pienso que es lento y sostenible. Me preocuparía si vemos muchas decenas de casos en un momento dado, que puede pasar, sí. Cualquier mínimo error en un análisis de un caso puede costar 500 en un mes. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, secretarías? Hay un grupo que se llama el SAR, que es la Sala de Análisis del Riesgo. Ahí está el doctor Javier Hernández, muy conocido por todos, un excelente médico, es brillante, él es médico hepatólogo, y está la doctora Constanza Cuellar, que es epidemióloga. Están haciendo un trabajo muy importante. ¿Qué hacen ellos? Llega un caso, notifican, y con su equipo de epidemiólogos enseguida llaman a la casa a las personas y comienzan a buscar los contactos y a detectar esos contactos y enseguida hacerle los aislamientos que llamamos preventivos. Esa es la medida más importante, que estas personas sigan haciendo eso. Eso es lo que le está funcionando al departamento. Y eso puede ser lo que le esté faltando a otros departamentos, que no estén haciendo una detección temprana de esos asintomáticos o de esos casos que llamamos presintomáticos o pausintomáticos, personas con pocos síntomas. Eso es lo que hay que aplaudir, que estas 2 personas estén haciendo un trabajo bueno de detectar 2000 contactos que podrían ser potencialmente infectantes y hacernos daño en la ciudad. Pero ojo, cualquier error en un caso que no se detecte y se analiza adecuadamente genera 500 y se nos acabó la vida. Por eso es importante apoyar a estos servicios. Es importante, si usted tiene la sospecha de que tuvo contacto o que tiene síntomas respiratorios, ojo, el COVID, ¿qué puede generar? En general, son cuadros de diarreas sin una explicación clara o cuadros respiratorios, tos, expectoración, fiebre, gripa fuera de lo habitual. Llame a su EPS, no se automedique. Ahorita está organizada las EPS que tienen una línea 018.000 o una línea que usted puede llamar. La idea es que ellos vayan a su casa y muestrearlo. Es decir, la idea es que los que están sintomáticos en la casa llamen, porque pueden los servicios de salud directamente, las EPS, a muestrearlo a su casa. La idea es que usted no salga, porque si usted tiene COVID y está en la calle, reparte el COVID. Mire el caso del taxista cartagenero. El taxista cartagenero trasladó a unas personas y en el curso, una carrera de 40 minutos, se infectó y murió. También, para llevar el ejemplo, el taxista, la prueba le salió negativa. ¿Por qué dijeron que era COVID? Porque la hermana tenía COVID. Entonces se hace la relación. Eso se llama por nexo epidemiológico. Y así pasa con muchos casos en la ciudad que pueden ser negativos y estar positivos. Entonces es importante esa medida. Primero, el autocuidado. Segundo, la responsabilidad social. Si usted está sintomático, no salga a la calle. Puede tener COVID. COVID puede ser desde una simple gripa hasta una gran neumonía grave que lo lleva hasta la muerte. Si usted está sintomático respiratorio o considera que hay la sospecha, llame a su EPS. No se quede con eso. Ahora, muchos que están viéndome en línea, que están asintomáticos, ojo, cuando digo la palabra asintomático es que no tienen absolutamente nada, se sienten a la maravilla. Pero si ustedes tuvieron contacto con alguna persona que tuvo el diagnóstico COVID, llame y reporte, porque usted puede estar transmitiendo. Llame y reporte inmediatamente. A usted, a pesar de no tener síntomas, sí, a usted le van a hacer un PCR, una prueba por la nariz y le toman la muestra para ver si está excretando virus. La gran mayoría de casos de Santa Marta y el Magdalena, la gran mayoría, ustedes leen las cifras, son casos asintomáticos. La gran mayoría de personal de salud, enfermeras, médicos, con excepciones, son personas que se detectaron y no tenían absolutamente nada, sino que se hizo el tamizaje, por ejemplo, caso CEOCA, caso Policlínica, sí, llegó a tamizar personas, llegó a esas clínicas
Se le dijo, ¿quiénes atendieron al paciente Pepito Pérez, a Juanchito y a quiénes atendieron? Yo. A ustedes se le tomó muestra y muchos salieron positivos. Muchos salieron positivos porque tuvieron contacto y no tenían ningún tipo de síntomas. Sí, usted que me está viendo, averigüe. Si usted ha tenido un contacto, llame y notifique. Y usted que me está viendo, si usted tiene gripa, un cuadro de diarrea, que usted no le encuentra una explicación clara, llame y notifique a su EPS porque podría tener COVID y un cuadro leve y se autolimita y no pasa nada. Ese es. Ojo con eso y es importante. No sé si algunas preguntas en el chat tengan ahí o alguna cosa que demos alguna explicación. Y nuevamente les pido disculpas del tiempo, la tardanza, pero bueno, lo importante es que haya sido productiva aquí digamos, la información que hemos dado. Provechosa, doctor, pues han habido muchas preguntas. Creo que la más es en la situación en la que está en este momento Santa Marta, en qué pico está, en qué ola vamos, preguntaban por ahí. Bueno, esa pregunta es buena. ¿En qué sentido? Vamos a analizar nuevamente, vamos a la pandemia de 1918. Los que sean médicos y requieran un poquito más de información, con mucho gusto. Ahorita en el chat colocas el correo electrónico catima@doctor.com. Me escriben, con mucho gusto les comparto la información. Trasladémonos, cerremos los ojos y vámonos 100 años hacia atrás. 1918 ya, la época de los vaqueros americanos. Cerremos los ojos, vámonos. ¿Qué pasó en esa época? Lo voy a interrumpir porque no sé en qué momento nos corten, nos están pidiendo que haya una segunda, entonces cuando se corte, le voy a volver a marcar. ¿Yo? Perfecto, no te preocupes. Entonces, vámonos, cerremos los ojos, trasladémonos al año 1918 de la historia. ¿Qué pasó en esa época? Hagamos el pico, digamos, Filadelfia, que no hizo nada, pero vamos al San Luis. San Luis, que es el modelo que se usa para explicar todo esto. Ese pico comienza un caso, hace esa curva, eso hasta llegar abajo demora 3 meses. 3 meses. Eso más o menos demora. Y después descansan unos días o semanas y vuelve la segunda ola. ¿Qué va a pasar? Entonces, en base a esa experiencia de hace 100 años, nosotros podemos decir que la pandemia o las epidemias tienen dos fases. Una fase de aceleración, es como un vuelo de un avión. Vuela el avión, acelera, llega, hace una meseta y desacelera. O sea, tenemos una fase de aceleración, una meseta y una fase de desaceleración. Eso demora 3 meses. Hagamos lo que hagamos. ¿Cuál es la diferencia y qué les quiero decir? Porque no todos los países son iguales. La diferencia puede ser entre países que el pico sea más rápido, la meseta sea más larga, dependiendo por qué. Si nosotros hacemos una meseta después, por ejemplo, no es lo mismo hacer una meseta de un departamento que un municipio. Un departamento tiene sus regiones. Hay partes del departamento del Magdalena donde no llega un carro, menos va a llegar COVID. Listo. Entonces, digamos, cuando nosotros hacemos el global, ese pico puede variar mucho, la meseta puede variar mucho, la desaceleración puede variar mucho, pero promedio son aproximadamente entre 2 y 3 meses dependiendo cada país. Listo. Entonces, ¿qué va? Nosotros estamos ¿qué? En la fase de aceleración. Pero yo puedo tener una aceleración rápida, un borio, o puedo tener una aceleración lenta, un carrito de estos de paleta, pequeñito, chiquitito. Listo. Ahorita nosotros estamos en una fase de aceleración. Cuando lleguemos, ¿qué pasa? Llegamos después a una fase de meseta. ¿Cuándo sabemos que estamos en fase de meseta? Cuando comenzamos a ver que ya no se presentan aumentos de casos marcados, sino comienzan a haber unos casos poquitos todos los días, poquitos todos los días, vienen apareciendo, pero no esos picos tan grandes. Antes aparecían 15, 20 casos, 8, 7, entramos como en una zona de estabilidad. Esa meseta puede durar dependiendo de las subregiones, de las medidas, de la cantidad poblacional, etcétera, puede durar mucho tiempo, esa meseta. Y después viene una fase de desaceleración, cayó el avión. ¿Cuándo sabemos que entramos a fase de desaceleración? Cuando notemos que en 2 semanas aproximadamente, teniendo el tema de los periodos de incubación, comienza a haber disminución progresiva de los casos. Ya antes no era 20, sino 18, 17, 16, comenzamos a fases de desaceleración. Ahorita
esto está comenzando apenas. Es decir, ahorita la gente está haciendo fiesta ya, el 30 de mayo se acabó, el 31, y hay unos que tienen hasta programadas fiestas de reuniones, de reuniones familiares. Ojo, ojo, porque apenas esto está en la fase de aceleración. Ahora, una cosa importante que se me olvidó olvidar decirle, es, mire que Santa Marta, a pesar de que estamos en fase de aceleración, que la podemos llamar entre comillas lenta, el sistema de salud no colapsó. A mí me hablan los gerentes de la clínica, oiga doctor, tengo la UCI vacía. Y si hacemos un rastreo, ustedes pasen a las clínicas y se ven solas. Muy raro la clínica que está llena en urgencia. Primero porque la gente le da miedo ir a una clínica. Y segundo porque en realidad no hay pacientes de COVID con tanta gente sintomática como uno esperaría. Que pueden estar muchos, sí, señores, como dijimos, pero no hay esa cantidad. Y la pregunta del millón es ¿por qué no ha colapsado Santa Marta, el Magdalena, a pesar de cierres de clínicas, de médicos enfermos, de enfermeras aisladas, de la Sierra de Ciénaga? ¿Por qué no ha colapsado? Porque estamos en una fase de aceleración lenta. Yo le decía a reuniones que hemos tenido con revistas que me han hecho que yo que digo de esto que pasó en unas clínicas que era terrorífico, catastrófico. O sea, hay uno cuando habla de una noticia, yo siempre le digo a los estudiantes míos que cuando van a hacer entrevistas, las noticias las podemos ver de dos puntos. Hay la perspectiva negativa y la perspectiva positiva. Es decir, yo puedo poner una noticia, 200 casos en Santa Marta, terror en Santa Marta, se va a morir media ciudad. O puedo decir, se detectaron 200 personas asintomáticas, se evitó 12.000 contagios. Miren la diferencia. Por eso hay que pedirle responsabilidad a los periodistas, cómo están transmitiendo la información. Todos he visto mucha prensa son perspectiva negativa, porque eso es lo que vende. Pero hay que tener responsabilidad a los periodistas. Sepamos transmitir la información. No son 200 casos, son 200 asintomáticos o leves que evitó usted 12.000 pacientes en un mes. Esa es la realidad. Ahora, afortunadamente, esto de las clínicas pasó comenzando. ¿Ustedes se imaginan que cerráramos la CEOCA, cerráramos la clínica de Ciénaga, se nos cayera el hospital central en el pico arriba con la gente enferma? Madre mía, sería un Ecuador, sería un Italia, gravísimo. Afortunadamente, esto nos pasó ahora. Y si nos pasó ahora, estas clínicas probablemente en 2 o 4 semanas van a estar abiertas. Y es lo importante. Nosotros como médicos, yo no quiero que cierren clínicas. ¿Listo? Y ustedes como pacientes no quieren que les cierren las clínicas. Independiente que tengan críticas de las clínicas en Santa Marta, lo que ustedes quieran hablar. Pero vamos a necesitarlas en algún momento. Y nosotros tenemos que velar porque esas clínicas rápidamente las abran. Y hay que felicitar a muchas clínicas que ahorita no tienen personal infectado. Comenzaron a hacer cosas bien. Detectaron más rápido, tal vez. Tuvieron la suerte que no le cayeron esos pacientes atípicos. Y hay una cosa importante. Hay muchas entidades que yo laboro ya tienen planes de contingencia bien armados. Hay clínicas que han armado una muy buena contingencia. Y vemos clínicas donde hay pacientes con COVID y ustedes no han oído hablar que un médico o una enfermera se han infectado. Entonces, hay gente que le cayó la de malas. Hay gente que le cayó la de malas. Le llegaron esos pacientes atípicos y se infectaron. No hay nada que hacer. Ahí no hay errores. Estamos en una pandemia que nadie conoce. Y hay clínicas que hicieron las cosas bien, no le cayeron los pacientes esos atípicos y se salvaron. Pero esperemos que esas clínicas en 2 a 4 semanas, cuando venga el pico arriba, ahí estén abiertas. Porque vamos a necesitar, cualquiera de nosotros puede requerir un respirador. Cualquiera. Entonces es importante que los servicios de salud abran lo más pronto posible. Faltan 10 segundos. Sí, lo voy a volver a... Ok, perfecto. Bueno. Perfecto. Esperemos buenas noches nuevamente. Les vuelvo a dar la bienvenida. Esta es nuestra segunda sesión con el doctor Abraham Catime, infectólogo. Aquí está, ya se volvió a conectar. Listo. Aquí vamos. Muchas gracias de verdad por estar acá, por acompañarnos nuevamente. Sé que es un poco tarde para todos, los horarios están un poco corridos el día de hoy y les agradezco de verdad infinitas gracias por acompañarnos
el día de hoy, el tema de hoy, es de bienestar institucional de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta. Esperemos que el doctor, estoy esperando que se una. Estamos, no sé por qué no se conecta. Ahora ya le mandé la invitación. Voy a volverlo a invitar. Vamos a buscarlo por acá. Estaba por aquí, lo vi por acá conectado. Ahora ya nos, acá. Vamos a volverle a mandar la invitación. Lástima que Instagram nos saque. Había entendido que ahí está. Listo. Ok, perfecto. Ya nuevamente retornamos. Doctor, muchas gracias. De verdad le agradecemos en nombre de todos y desde la Universidad Sergio Arboleda, desde Bienestar Institucional, su tiempo. Muchas gracias de verdad No te por preocupes, estar, por acompañarnos. Importante la idea es tratar de apoyar lo máximo que se pueda aquí a la comunidad universitaria y que estos medios sirvan para que nos enteremos un poquito de las cosas que están pasando, porque mucha noticia falsa, mucha mala información en la calle, eso también es peligroso. Bueno, sí, No sé señor. si algunas preguntas. Sí, habían algunas preguntas sobre si el alcohol y el antibacterial realmente sirven, si la enfermedad se repite, como habló del pico y de la ola, entonces... Sí, el tema de que si genera inmunidad, yo pensaría que sí, es probable que aquellas personas que estén expuestas generan anticuerpos y es probable que no repita la enfermedad. Sin embargo, toca esperar la literatura. Una pregunta sería esos anticuerpos que yo genero, si a mí me da, por ejemplo, una infección por X virus, yo genero anticuerpos y después no me repite ese mismo virus. La pregunta del millón con este virus, que esto es nuevo, es esos anticuerpos, ¿cuánto tiempo me dura la inmunidad? Porque este coronavirus va a seguir circulando durante meses o años y se va a volver estacional. ¿Será que en 10 años nos va a volver a repetir el coronavirus? No sabemos. Eso es lo que tocaría esperar. Ahora, una de las grandes cosas que estamos viendo en la literatura es el Sur Corea nos está reportando y también China nos está reportando una cosa que han llamado revertors. Revertors son pacientes que tenían PCR negativo de control, o sea, lo que llamamos nosotros recuperados, o sea, personas que eran positivas y se vuelven negativas y después le hacen la prueba y le marca positiva. ¿Eso qué se llama? Le han llamado ellos revertos. Entonces, esos PCR positivos, hay varias formas de explicarlos. Uno, que sea una reinfección, es decir, me reinfecté, generé un cuadro leve y volví a excretar virus. Listo. Dos, que en realidad esos virus que estamos botando sean lo que estamos eliminando del cuerpo, o sea, virus muertos o pedacitos de virus, y eso no infecta. Lo más probable es que esos que se volvieron otra vez positivos simplemente sean personas que están curadas y que tuvieron inflamación pulmonar o alguna cosa adicional y lo que están botando por la vía respiratoria son pedacitos de virus. ¿Por qué se dice eso de que son pedacitos de virus o virus no viables? Porque eso lo han mandado a cultivar y los virus no crecen. Si el virus estuviera vivo, yo lo saco y lo pongo a cultivar en un medio, en un laboratorio y me crece. Es decir, eso que está botando, esos revertors, en general, son pedacitos de virus. Listo. Y no significa que esos positivos estén infectando. ¿Cuánto tiempo pueden excretar? No se sabe. Muchas semanas, incluso meses, pedacitos de virus y se llaman revertos, o sea, virus no viables, o sea, ellos no infectan. Pero esperemos a ver, lo que uno puede decir del conocimiento que tenemos de los otros virus es que la persona que le da ese virus genera anticuerpos.
y probablemente no se vaya a infectar tan rápido. Uno pensaría que esos anticuerpos me pueden proteger unos meses, años, y que después bajan los anticuerpos y me puede atacar otra vez el virus. Por eso es importante que, independiente que nos dé, mirar el tema de vacunación, porque no quiere decir que me dio y ya estoy inmune por mucho tiempo, no sabemos. Ok. Doctor, la otra pregunta, ¿en cuánto tiempo Del creo alcohol. Que me preguntaba, se me olvidaba lo del alcohol. Lo del alcohol sí funciona. Ojo, cuando compren alcohol, tiene que ser mínimo del 60% para arriba. Esos alcoholes geles que tienen menos del 60% no sirven. Tiene que ser alcohol mínima concentración del 60%. El alcohol sirve. Pero ojo, el jabón común y corriente, jabón de bola, jabón común y corriente, el virus, tiene una capa de grasa. Usted cuando le cae el jabón, se murió. Entonces, agua y jabón común y corriente, con eso es suficiente. Y alcohol gel que tenga concentración. Hay alcoholes geles en la comunidad, en la calle, que usted lo consigue muy económico. Usted dice, mira la promoción que agarré, y es un alcohol del 20-30% que no sirve para nada. Sirve simplemente para que te doloren las manos hasta ahí, pero ahí no están matando absolutamente a nada. Okay. ¿En cuánto tiempo cree que puede existir la vacuna? Bueno, ya las vacunas incluso están en fases de pruebas. Hay que esperar que digamos que pasen esas pruebas. Recuerden que hay vacunas que tienen efectos adversos y no se sabe. Hay que hacer pruebas, digamos, en humanos para ver si no vayan a tener, porque a veces hay medicamentos que pueden tener mayores riesgos que beneficios. Ya las vacunas están sintetizadas, ya se sabe cuál es el anticuerpo que hay que buscar y cuál es el anticuerpo que nos tienen que inyectar o cuál es la sustancia que nos tienen que inyectar para uno generar anticuerpos, que es la espiga. Ahí el virus tiene una espiga, es como una espinita, y por eso le dicen coronavirus, que le hace como una coronita. Esa espiga es la que hace que se pegue a las células. Ya se han identificado que si yo hago una vacuna con esa espiga, esa proteína, y se le inyecta a una persona y genero los anticuerpos contra la espiga, cuando el virus me entre, hay un anticuerpo y hace esto, une la espiga y ya se murió el virus. No funciona. Entonces, la teoría es que ya sabemos, o ya los científicos que trabajan en vacunas ya saben qué buscar, o sea, qué proteína es la que hay que inyectar, ya se sabe eso. Sí, mira, es probable que esa vacuna en 4 o 6 meses ya esté disponible. Pensaría uno que a partir del 2020 ya comiencen a vacunar, si no, excepto que pase algo. Claro, hay unas leyes. El problema es que ya las vacunas no es tan fácil como antes. Antes sacaban una vacuna en 4 meses y se acabó. El gran problema es que por esto, estas políticas, incluso de grupos antivacunas, ha generado que las leyes para sacar vacunas o digamos, todas las fases que hay que pasar sean muy estrictas. Esperemos que todo esto se laxifique un poco para que la vacuna, que normalmente se demora 1 año, año y medio, pueda tal vez salir en 9, 12 meses, estar disponible para uso masivo. Porque ya lo que les dije, esta epidemia se para es cuando nos infectemos el 60% de la población o salga una vacuna. Del resto, todas nuestras vidas van a cambiar durante todo este tiempo. Hay que esperar y sostenernos. Que si el virus nos agarre en la mejor condición posible. Si somos diabéticos, controlados. Si somos hipertensos, controlados. Si usted es fumador, deje el cigarrillo. Si está gordito, baje de peso. Es decir, que el virus, si nos va a agarrar, sean las mejores condiciones posibles. Okay. Doctor, digamos el tema de la ola, cuando usted decía que las personas están esperando, digamos, que termine el confinamiento, de ahí en adelante, digamos, ¿cuáles deben ser esos cuidados que se deben seguir tomando, tanto personales como colectivos? Ok, sí, es importante, por ejemplo, ya vimos que los decretos nacionales nos dicen que el confinamiento va en algunos sectores hasta el 30 de mayo, 31 de mayo van los confinamientos. Entonces, la gente va a salir. Listo. Vamos a durar un periodo que se llama de luna de miel, la gente tranquila, pocos casos, no pasa nada. Y después comienzan a aparecer más casos y aumenta y hace la famosa segunda ola. En ese momento, lo primero es que cuando terminen estas medidas, no se confíe. Siempre mantenga el distanciamiento. Usted en su oficina no esté tan pegado, separe los computadores. Es decir, si trabajan varios en un sitio, separe los computadores. Cafeterías, de lejos. Si va a un teatro,
trate de ir, péguese atrás, o sea, no esté con mucha gente, evite el contacto cercano. Si entra a un supermercado, si entra a un sitio donde hay mucha gente, tapabocas, lávese las manos cada 3 horas. Esas son las medidas, seguir con lo que nos han dicho. Pero, ¿qué va a pasar? Hay unas medidas que son colectivas, que son tomadas por los gobiernos. Cuando se detecte un aumento inusitado de casos, sí, vamos poquito y ¡rum! Aumentó, ahí otra vez vamos a tener que volver otra vez a cuarentena. O sea, que no se extrañen, que nos suelten la cuerda, nos abran la reja y salgamos como locos todo el mundo. Y después en 2, 3, 4 semanas el gobierno diga no, cuarentena otra vez. Y que esto pasó. ¿Pasó dónde? En Surcorea, por ejemplo. En Surcorea liberaron las medidas y otra vez, ¡tum!, volvió todo el gobierno, dijo, vamos a cerrar otra vez los bares, cerrar. Entonces, aquellos que les gusta la fiestecita, es probable que les cierren un buen tiempo los bares y los sitios de reuniones, porque esas son una de las medidas que toman rápidamente los gobiernos para evitar el condumio de gente. Entonces, no se extrañen que liberen el 31 de mayo, 3, 4 semanas y otra vez, ¡tum!, cuarentena. Otra vez toque de queda, que por ejemplo en algunas comunidades que no se controla un brote, pongamos un ejemplo, que pasa en alguna comunidad del departamento del Magdalena, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, todas estas zonas que pase, que hay un brote grande y les hagan un toque de queda. Es decir, todas las medidas tienen que ser regionalizadas, tienen que ser localizadas. Aquí no es masivo. ¿Yo para qué voy a encerrar un pueblo que no tiene un caso? No tiene sentido. Entonces yo tengo que tomar, después del 31 de mayo, el gobierno, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, tienen que sentarse a analizar su región y tomar medidas regionalizadas, sectorizadas. ¿Yo para qué voy a confinar de pronto al sector ganadero que está en el sur del departamento de Caso? Es decir, no tiene sentido. Yo tengo que comenzar a activar la economía es de acuerdo a el tema del estudio de casos particulares, o sea, medidas sectorizadas, regionalizadas, no globalizadas. Eso es lo que han llamado muchos, ahora veo una prensa que le llaman el acordeón, de a poquitico ir soltando a la gente. Entonces, eso es lo que toca hacer. Después del 31 de mayo hay que ver, pero vuelvo y les digo, puede pasar una sorpresa, que tal en 2 semanas hay un pico de casos importante en Colombia y venga el presidente y diga, no señores, esto sigue 30 días más, puede pasar. O sea, aquellos que tenían ya programando viajes, tengan mucho cuidado, porque esto, aquí la gente hace modelos matemáticos, todo el mundo ahorita es epidemiólogo, todo el mundo tira lápiz y papel y curvas y habla de las curvas. Aquí estamos hablando es de fenómenos, todo lo estamos basando en el conocimiento de la influenza, que nos enseñó mucho a todos, pero esto es un virus totalmente nuevo, puede tener un comportamiento diferente al resto. Probablemente se va a comportar como las epidemias de influenza, pero la diferencia es que sí tiene un tanto de mayor mortalidad, a diferencia, por ejemplo, de influenza H1N1. Definitivamente, bueno, a partir de la terminación de este confinamiento, las medidas seguirán, como se acaba de decir, de 1 metro, 2 metros, tapabocas. Probablemente sí, hay que seguir en esa medida individualmente nuestro autocuidado. Es decir, lo vuelvo y le digo, ¿para qué yo voy a estar saludando de mano? Tengo que buscar medidas. Haga el saludo militar, seguimos con el codo. Esto va a cambiar nuestras vidas. Es decir, nuestra forma de trabajar. Un ejemplo, yo estoy haciendo consulta de telemedicina. Yo estoy viendo mis pacientes VIH en un 98% desde aquí de la casa, por pura telemedicina. Esto cambió el mundo. La telemedicina yo hace mucho tiempo la venía haciendo, pero esto ha disparado porque a la gente no le gustaba y ahora la gente la pide. Listo, es una buena medida. Entonces, esas son medidas que yo hago desde mi carrera. Pero ustedes, por ejemplo, el periodista, en vez de ir a la sala de redacción, puede trabajar en su casa. Listo. Las personas que son contadores pueden hacer su trabajo de casa. Yo no le veo ningún problema. Entonces, esto va a cambiar el mundo de que las empresas tienen que buscar medidas de disminuir el contacto social dentro de la empresa. Porque no es, si se le enferma a todo el mundo, se le acabó la empresa. No va a encontrar tanto personal tan fácil. Entonces hay que buscar medidas de tratar de los horarios, de cambiar metodología donde no haya tanta gente unida. Y cuando entremos a supermercados, o sea, la idea es, si usted no puede mantener una distancia de mínimo 1 metro, póngase un tapabocas y siempre que llegue a la casa, lávese las manos.
Lavado de manos en la casa, muy bueno con agua y jabón. En la calle usa un alcohol gel, eso lo puede utilizar. Si lo consigue, a veces, por ejemplo, está tan escaso que yo estoy usando es alcohol puro. Alcohol al 70% a veces haciendo un rocío. No es lo ideal porque el alcohol es un fijador. Pero bueno, como decimos nosotros, peor es nada. A veces en la calle que no encontramos agua para lavar las manos, echarse un rocío de alcohol, lo cagamos. Busquemos medidas que nos ayuden a disminuir la posibilidad que ese virus nos infecte. Clave, no se toquen la cara. Es imposible. ¿Cómo hacemos los que usamos gafas y cada rato nos toca estar acomodando? Pero lo importante es no se toque la cara. El virus por dónde entra. Si yo me toco el ojo, todo lo que son las partes húmedas. No se toque los ojos, no se pique la nariz, no se meta la mano en la boca. Por ahí es donde nos infectamos. Entonces, una cosa cultural y que tenemos que ir aprendiendo y que es difícil. Miren, si ustedes cuentan cuántas veces me he tocado la cara, son muchas. ¿Cuánto se tocó la cara a ustedes? Son muchas. Tenemos que tratar de reducirlo cada rato y inconscientemente hay estudios que hicieron, por ejemplo, en estudiantes en una universidad de Nueva York, donde encontraron que con cámaras y una persona se tocaba la cara aproximadamente 23 veces por hora. Es decir, eso es lo que nosotros más o menos tocamos la cara y eso está medio. La idea es tratar de reducirlo lo mayor posible. Okay. Doctor, aquí preguntan que ahora en época de lluvia, si el zancudo, el mosquito puede ser... no, el mosquito no transmite coronavirus. Ya eso está muy evaluado y podemos darle tranquilidad. El problema es, vuelvo y te digo, y muy buena la pregunta de la persona que está haciendo esa. Una cosa que viene ahorita es, nosotros, no todo es coronavirus. Sí, aquí hay dengue, aquí hay influenza. Ustedes se imaginan las coinfecciones. En Nueva York, el reporte de coinfecciones es del 3% aproximadamente. 3% de las personas que llevan con coronavirus tenían otra bacteria o otro virus. En China más o menos también 2-3%. No es muy alto, pero ¿qué tal que haya un samario, que caigamos nosotros, que nos dé dengue y coronavirus al mismo tiempo? Imagínense esos demonios, 2 demonios al mismo tiempo. ¿Cuál será el desenlace? No sabemos. ¿Que puede ser malo? Es lo más probable. No sabemos. Porque estos dos, que la coinfección es posible, claro. Usted lo pica un mosquito y el vecino tenía coronavirus y le cayó el coronavirus y el dengue al mismo tiempo. Puede pasar. Una cosa que no debe pasar es que nos dé influenza. La influenza es prevenible con una vacuna, en un 90%. Ya la vacuna está disponible. Yo me acabo de vacunar hace unos 15 días en algunas de estas entidades que están vacunando, la Cruz Roja, está Cajamac. Aquí no trabajo en esas entidades, no estoy haciendo promoción. Hace 15 días ya me vacuné, pero les invito a que se vacunen contra la influenza, porque acuérdense que la influenza para estas épocas es que comienza a haber picos, sobre todo cuando hay el tema de las lluvias, que otros virus respiratorios comienzan. ¿Que hay influenza? Claro que sí. ¿Que en Santa Marta tenemos influenza? Claro que sí. ¿Y que va a venir influenza? Claro que sí. Y otros virus. Pero morirse por una influenza sí es el colmo habiendo vacuna. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Todos. Viejitos, jóvenes, niños. Todo el mundo se debe vacunar contra la influenza. Todo el mundo. Aquí no hay... La única excepción de vacuna, porque estos virus los incuban para sacar la vacuna, lo hacen en huevos, digamos, la proteína. Entonces, si hay personas que tienen alergia severa, no alergia que se brotecito con huevo, no. Alergia severa al huevo podría ser una contraindicación a la vacuna de la influenza. Algunas, hay unas que son inhaladas, esas no tienen problema, pero las que circulan en nuestra población, las que tenemos disponibles, esa sería de pronto una contraindicación. El resto del mundo se puede vacunar, incluso los anticoagulados. Hoy, esta semana me llamaron unas personas que tomaban medicamentos para la coagulación que se podían vacunar. Es decir, vacúnese rápido porque usted es de más riesgo. La vacuna se hace, simplemente el que está anticoagulado se le hace un poquito más de presión y ya eso es todo. O se le pone subcutánea, no se le pone intramuscular. Eso se puede hacer y lo pueden hacer. Los invito, vayan a Cajamac, a Cruz Roja en su EPS. Los adultos mayores en las EPS tienen el servicio, la vacuna es cubierta por las EPS también igualmente. Sobre todo lo que llaman grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, las EPS deben vacunar a sus pacientes. Entonces, por ejemplo, los pacientes con VIH los estamos ya vacunando para influenza. Las personas que tienen EPOC, o sea, enfermedad pulmonar, asma, deben vacunarse, pueden exigir la vacuna en su EPS.
aquellos pacientes que son cardiópatas deben solicitar la vacuna en EPS y personas mayores de riesgo pueden vacunarse. No hay ninguna contradicción porque sí sería la tapa que nos diera una coinfección, influenza coronavirus y no estemos vacunados. Hombre, no hay derecho. Doctor, bueno, aquí hay muchísimas preguntas. ¿Cada cuánto se aplica la vacuna? En caso tal, pues, con respecto a la influencia, ojos, todos están pasando. Bueno, la vacuna es anual. La vacuna es todos los años porque cambian las cepas. Es decir, si usted se vacunó en el 2019, hay una vacuna cepa 2020, que es la cepa nueva. Entonces, por ejemplo, ya la vacuna, yo hace unos 15 días ya me vacuné, toda mi familia también se vacunó. Ya usted puede hacer grupos familiares, las personas que trabajamos en entidades y estamos afiliados pronto a Cajamar y cosas así, puede hacer grupos familiares y comenzar a hacer su proceso de vacunación. Entonces, es anual, todos los años tienen que vacunarse. Okay. Bueno, doctor, el tema puede ser mucho más extenso, sin embargo, agradecemos su información, creo que quedamos todos cubiertos y tranquilos de lo que nos comentó y nos contó el día de hoy. Reitero el agradecimiento de su tiempo para este espacio y para compartir todo su conocimiento con nosotros. Ok, no, muchas gracias a ti, a la universidad por la invitación. Como te decía, yo estoy abierto, la idea es nuestra profesión. Yo no como mucha gente, hay un colega me estaba diciendo que decía que quería ser abogado para encerrarse en su casa y no tener que atender a nadie. Nosotros los médicos no podemos hacer eso, nos toca salir a atender a la gente. Desafortunadamente estamos corriendo un riesgo, yo no puedo esconderme, yo tengo que ir a las clínicas a ver pacientes, no puedo hacerlo. Entonces, ustedes que pueden quedarse en su casa, quédense en su casa, no se compliquen la vida. A nosotros nos toca salir a arriesgarnos, a arriesgar el pellejo, que nos enfermemos. Hay colegas que están muy graves en este momento en la ciudad, es evidente. Un colega que tiene 63 años, está en una UCI de algunas instituciones. Una de las medidas que yo le recomendé en las clínicas privadas era que aquellos colegas, que son muchos, que tienen más de 60 años, fuera, que no los pueden poner a trabajar en esa área, lo que nosotros llamamos la primera línea. O los colegas que son mayores tienen que estar en otras áreas de la clínica. Pero vuelvo y les digo, una cosa que de pronto faltó por comentarles es que muchos médicos y enfermeras que se infectaron no habían atendido un solo paciente con COVID. La pregunta es, ¿dónde se infectaron? Se infectaron es por no cuidarse ellos en las estaciones de enfermería. Se infectaron. Nosotros los médicos, digamos, le tenemos miedo a los pacientes y nos poníamos la careta, todo, pero salíamos y íbamos a la estación de enfermería y no guardábamos el distanciamiento. Íbamos y hacíamos un compartir como hacemos todos. Cómprate una gaseosa, unas empanadas, vamos a comer todos ahí en la estación y ahí se infectaron muchos. Se infectaron por no mantener el distanciamiento social. Muchos médicos ni siquiera o enfermeras habían visto un solo paciente y no se infectaron ni siquiera en la clínica, se infectaron en la calle porque está circulando. Entonces, ustedes que pueden estar en su casa, quédense en la casa. Ustedes que pueden hacer aislamiento, aprovechen, hagan el elemento. Nosotros que nos toca salir a ver pacientes y arriesgarnos, toca arriesgarnos. Hasta ahora, gracias a Dios, vamos invictos, esperemos que sigamos así invictos, o en victoria, como dicen ahora los cristianos evangélicos, sigamos en victoria todos y podamos ganar la pelea al COVID-19. Y yo pienso que estén tranquilos. Aquí, pues yo no soy funcionario del distrito, ni del departamento, ni nada. Estoy haciendo apoyo como todo un profesional cuando me citan a alguna reunión a dar un concepto de experto. Pero les puedo decir que lo que están haciendo está dentro de lo que las recomendaciones mundiales, OMS, OEPS, es decir, lo que se está haciendo es correcto, es adecuado. ¿Cómo podemos ver que es adecuado? Comparemos. Mire Atlántico, muchos casos y aquí estamos estables. Esa es una medida. ¿Cómo sabemos que están haciendo las cosas bien? Vaya a las clínicas, las UCI están entre comillas desocupadas. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Que cerraron 2 clínicas y no ha colapsado el sistema de salud. Esas son medidas que nos dicen que las políticas que se están haciendo, entre comillas, están bien.
¿Que puede pasar algo? Sí, señores, cualquier error nos cuesta caso. ¿Qué es lo que esperemos? Que esas aglomeraciones de gente que ocurrieron hace una semana no nos cueste caso. ¿Cuándo sabemos si eso nos va a costar caso? En esta semana. Si esas personas se infectaron, la incubación es de 5 a 10 días, 14 días. Hasta ahora no ha pasado nada, pero esperemos que eso no genere un pico y puede pasar. Y si genera un pico, madre mía, toca es comenzar a rezar porque el sistema de salud no va a tener capacidad de atender a toda esa gente. Entonces esperemos que tengamos ese comportamiento igual como habíamos dicho. No sé si alguna pregunta, veo que algunas personas están escribiendo más preguntas. Sí, doctor, unos minutos adicionales. ¿Existen las garantías mínimas para los trabajadores del sector de salud? ¿Cómo hacen los médicos y la familia? Ok. Bueno, es clave esa pregunta. Una de las cosas que, pues, te puedo decir en la institución donde yo trabajo, lo que hicimos fue armar unos kits que llaman EPP. Las EPP son los elementos de protección personal, o en México le llaman EPI, elementos de protección individual. Entonces, esos EPP, hay un consenso del gobierno, hay unas guías nacionales, la Asociación Colombiana de Infectología, y 60 asociaciones médicas se reunieron e hicieron un consenso. Y ese consenso hizo unas tablas que están publicadas, que han circulado en redes sociales, donde dice qué tiene que ponerse el médico que va a atender un paciente, qué tiene que ponerse la enfermera, qué tiene que usar el cirujano. Todo eso en las instituciones pues que yo estoy laborando, sí le puedo verificar que se está dando los elementos de protección personal de forma adecuada. Es clave cómo vemos la eficacia. Mire, por ejemplo, que hay muchas clínicas que no tienen un caso reportado. Probablemente están usando los EPP. Las clínicas que tienen casos y que pasaron los casos fue por los brotes que se ocurrieron por, uno, los casos atípicos, y dos, por nosotros mismos como médicos que hacíamos control con los pacientes, nos poníamos el EPP a ver el paciente y salíamos a la estación de enfermería, nos quitábamos eso, a saludarnos de beso, a hacer compartir, pico de botella, toma la botella, compartir un café. Ahí se infectaron varios. Entonces lo importante, así como tenemos distanciamiento social en el supermercado, también en nuestro trabajo, porque así como le pasó a los colegas o enfermeras, nos les puede pasar a ustedes en el trabajo. A los que son abogados y llegan a una oficina se pueden infectar si no tienen el distanciamiento social. Ok. Bueno, ahora que hablas de cirugía, toca disminuir lo programado al mínimo. Supongo que también es... Sí, ahorita lo ideal es que el sistema de salud trate de reservar. Mientras estemos en cuarentena, las pacientes que son programados y no son urgencia en realidad, tratar de aguantar. Primero, ¿por qué? Porque si usted se opera y de pronto hay casos hospitalizado en una clínica de pacientes, se puede infectar. Si usted va de pronto a una clínica y hay un caso de enfermera infectada, médicos, usted se puede infectar de forma nosocomial. Entonces, en este momento, lo ideal es, mientras se controla todos estos brotes de las clínicas, mientras reabren, mientras hacen todas las adecuaciones, baja el brote, es decir, baja lo más mínimo posible. Usted, si tiene una cirugía que definitivamente hay que hacerse, hágasela sin ningún inconveniente. Y vemos que ya miren que ya los chinos ya volvieron a su vida normal, tienen sus casos, los surcoreanos están en su vida normal, y muchos países, ya Alemania, ya por ejemplo España, ya miren que comenzó a abrir las playas, y lentamente, o sea, ya usted cuando comienza a ver, acuérdense las fases de desaceleración, ya usted puede decir, hombre, ya me voy a ver si me programo. Eso lo puede hacer. Ahorita no les recomiendo hacerse ninguna cirugía programada. Bueno, doctor, ahora sí, yo creo que ya no hubo más preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que, bueno, al final del mes, quiero invitarlo acá en público que esperemos a ver un poco, por lo menos en el transcurso del mes, lo sucedido, lo que pase, y volveremos a conectar y continuar nuevamente con la actualización y los avances que han pasado durante el mes de mayo. Perfecto, ¿no? Estaremos atentos a tu invitación y nuevamente solicitarle excusas a los oyentes por el tiempo que perdieron al comienzo. Bueno, muchas gracias a la universidad y a ti por la invitación. Muchas gracias, doctor. Feliz noche, saludos a todos y gracias por conectarse con nosotros. Hasta mañana. El tema de mañana, usted que hablaba de la salud y que nos cogiera un poquito más,
es vida saludable y vamos a hablar un poco también de cómo llevar, digamos, cómo subir, digamos, las defensas a través de la alimentación, mantenernos fuertes para esta situación. Sí, sí, es una buena. Y la otra cosa que les invito es que hagas algún programa específico con gente experta en el tema de lavado, desinfección, para que les enseñe cómo limpiar la casa. Porque eso es importante. Bueno. Es importante que enseñe cómo limpiar el computador, cómo lavar la casa, cómo hacer la higiene en la casa para que no se vayan a infectar. Eso es importante también. Y después te pasaré un contacto de pronto a alguna persona que invites para que de pronto les dé algunos tips de esa parte. Bienvenido todo. Muchas gracias y ahora sí nos despedimos. Feliz noche. Gracias Hasta a ti. luego.